Eh, Buenos días a todos. Voy a esperar que pongan el PPT. ¿Puede ser en pantalla completa? Y voy a probar si se mueven. Ya, genial. Entonces, yo soy Vicente Tapia, soy psicólogo, especialista en TOC, y también tengo un magíster en neurociencia, y lo que quiero hoy día es hablar de un tema de... Nosotros trabajamos con personas y las personas cambian, y nosotros vemos ese cambio con el tratamiento. Entonces, quiero hablar de los cambios materiales en el cuerpo cuando la persona cambia. Entonces, por eso mi presentación es sobre los circuitos neuronales involucrados en la extinción del miedo, que es lo que se realiza cuando uno hace un EPR. Ok, ya no puedo mover. Quizá hay que hacer clic en la presentación. Ahí sí. Entonces, lo primero que voy a hablar, hay varios modelos de cómo se adquiere, digamos, el TOC, pero hay uno que me parece más relevante en esta presentación porque tiene mucha evidencia científica, que es el modelo basado en el aprendizaje. Entonces, el modelo basado en aprendizaje toma bastante del conocimiento clásico, aunque podría ser conocimiento clásico o aprendizaje vicario o por reglas verbales. Entonces, les traje un ejemplo. El ejemplo se trata de, imaginen que una persona, le voy a poner un nombre, David, tiene un familiar enfermo en el hospital y tiene una enfermedad y los médicos le dicen que tiene que ir con unos gérmenes, entonces lo va a ver varias veces al hospital y él se fija bastante, empieza a pensar en los gérmenes, empieza a pensar en los pomos de las puertas y un día su familiar muere por esa enfermedad. Entonces, uno podría empezar a pensar que empieza a asociar los pomos de las puertas, la sociedad, con la muerte de un familiar. Entonces, si uno toma el condicionamiento clásico, eh, el estímulo, el pomo de las puertas es un estímulo neutro. Antes esta persona podía tocar el pomo de las puertas, pero luego de asociarlo, de emparejarlo con la muerte de un familiar, este estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado. O sea que parte de la valencia negativa de la muerte del familiar pasa al estímulo neutro y se convierte en condicionado. Entonces ahora los pomos de la puerta ya pueden elicitar en la persona una respuesta de miedo. Entonces ahí tendríamos una especie de conocimiento clásico, pero no es tan buen ejemplo porque también probablemente está pasando un mensaje vicario. O sea, él ve que otras personas sufren, entonces le aprende a partir de otras personas que estar enfermo de eso es terrible y no le gustaría para esa persona, para sí mismo. Por ejemplo, otro ejemplo, yo tuve un caso de TOC relacionado con los gérmenes, y esta persona, yo le pregunté, ¿cómo comienza tu TOC? Y él me dice que un amigo le cuenta de que su hija cayó al hospital y que estaba muy grave y estuvo a punto de morir. Entonces luego le pasa que su hija de 1 año cae al hospital y él empieza a preguntarse cómo una bebé tan pequeña está en el hospital, ¿será que yo soy culpable y yo no me lavé las manos? ¿Será que va a morir? Entonces él empieza a asociar los gérmenes, se pone, digamos, a investigar en internet y empieza a asociar los gérmenes con con la posible muerte de su hija, que al final no muere, y empieza a leer sobre la hepatitis, empieza a pensar que la hepatitis está en todos lados, los ponemos las puertas, el suelo. Entonces empieza a hacer conductas de seguridad. Entonces ahí también tenemos un conocimiento clásico, pero probablemente son varios. Aprendizaje vicario, también por reglas verbales, porque lo leí en internet. Entonces la vida es bastante más compleja, pero si uno sigue, digamos, a los conductistas más clásicos, describen todos estos tipos de aprendizaje como formas más complejas de este tipo de aprendizaje asociativo más básico, en el cual un estímulo neutro pasa a ser condicionado. Y eso es lo que uno ve en los casos, que la persona antes podía tocar pomo de las puertas o antes podía pensar en tipo de cosas y las dejaba pasar, pero luego de un tiempo, por algún hecho de su vida, ya no. Entonces empieza a tener un estímulo neutro, empieza a tener una valencia emocional. Y entonces empiezan a hacer conductas como el lavado de manos. Entonces tocan algo, piensan que se van a enfermar o que se puede morir un familiar o ellos mismos, o los pueden contagiar y van a ser culpables, y empiezan a hacer conductas de evitación. Entonces neutralizan el peligro al lavar las manos. Entonces aquí tenemos un modelo de cómo se puede adquirir un miedo. Entonces, ¿qué es la terapia de exposición? La terapia de exposición, primero tiene un consultante con TOC, uno le cuenta, digamos, en las primeras sesiones qué es el TOC, hace la psicoeducación, se revisa las consecuencias de medidas, se hace una jerarquía de miedos, y luego lo que uno busca es presentar el estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado. En este caso, el pomo de la puerta, sin que lo toque, digamos, pero sin que haya muertes. Entonces, con el tiempo va a empezar a desasociar eso que aprendió. Entonces, así como los miedos pueden adquirirse, pueden extinguirse. Entonces, quiero que tengan ya estos dos conceptos, que es, se puede adquirir un miedo y luego se puede extinguir, que es romper esa asociación que se creó.
Entonces, aquí hice algunas imágenes con ChatGPT. Entonces, una persona con este mismo TOC, que puede ser David, piensa los pomos de las puertas y genera una respuesta de miedo. Pero uno va al psicólogo y le empieza a contar de que no tiene que lavarse las manos, esa es la prevención de respuesta, y que tiene que exponerse. Entonces va al baño y empieza a tocar cosas del baño. Entonces con el tiempo empieza a extinguir, ante el mismo estímulo, empieza a bajar, disminuir ese nivel de ansiedad. Eh, entonces, este modelo que se está hablando, le estoy contando, también se han hecho estos mismos experimentos en animales. Entonces, en animales uno puede presentar un tono, ¿cierto? Uno pone a un ratón en una caja, pone un tono, un sonido y luego viene un choque eléctrico leve. No son muchos voltajes, pero igual es molesto para el ratón. Entonces uno puede asociar el estímulo condicionado con el choque eléctrico. O sea, el tono con el choque eléctrico, entonces el ratón de a poco empieza a tener una respuesta de miedo. Entonces se puede congelar, que es una respuesta innata en los ratones. Entonces uno puede hacer que el ratón empiece a tenerle miedo al choque, al tono, y luego uno hace una fase de extinción. En la fase de extinción, uno deja de poner el choque eléctrico, ¿ya? Ya mejor esta imagen. Entonces, esta imagen tiene el tono, que sería este de aquí, y el choque eléctrico. Entonces aquí aprenden el miedo, en esta primera fase. Y al día siguiente, lo que hacen en los experimentos, ponen solo el sonido, pero sin el choque eléctrico. Entonces, si el ratón se mantiene en la caja, escucha el sonido, se congela, y después no viene un choque eléctrico, al poco tiempo empieza a disminuir su respuesta de miedo. Entonces eso es la extinción del miedo. Empieza a extinguir, empieza a decir, el tono no anticipa algo peligroso. Y de hecho, aquí puedo nombrar a Maurer, que lo estuve leyendo hace un tiempo, quizás voy a decir algo un poco impreciso, pero él quería investigar el conocimiento del miedo no en ratones, sino que en gatos. Entonces, él puso el choque eléctrico en una caja, puso al gato en una caja, puso el sonido, el choque eléctrico, y empezó el gato a adquirir un miedo al tono. Y luego él empezó a revisar por qué sus gatos no extinguían el miedo, porque tenía sus colegas y todos sus colegas, sus modelos animales extinguían el miedo. Entonces fue a revisar la caja, entonces el gato cuando escuchaba el sonido, saltaba de la caja. Entonces hacía una conducta de evitación. Entonces no extinguían el miedo porque como saltaban de la caja, no accedían al conocimiento de que ahora era solo el sonido que ya no venía con choque eléctrico. Entonces él empezó a pensar, estas conductas de evitación probablemente son similares a las compulsiones del TOC. Entonces, si uno no experimenta que ahora el estímulo no es peligroso, entonces no entra información correctiva en la cual la persona pueda extinguir el miedo. Entonces las compulsiones como podrían dejar atascado en este proceso de extinción del miedo, ¿no? Interrumpen esta extinción natural del miedo que todos lo tenemos. O sea, aprendimos cosas que pueden estar asociadas con el miedo y luego las extinguimos. Entonces, fíjense cómo el estímulo pasa el tono, o aquí el pomo de las puertas, antes era neutro, luego pasa a ser aversivo y luego se extingue y puede volver a ser neutro. Y entonces uno se puede preguntar si la memoria de miedo se olvida o se borra en la extinción del miedo, y la respuesta es que no se olvida ni se borra, sino que se ha llegado a que probablemente esa memoria de miedo queda en el cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que los investigadores empiezan a pensar esto? Es que se han dado cuenta de que cuando uno extingue el miedo, por ejemplo, en el baño de su casa, pero luego esa persona va al mall y entra al baño del mall, puede que recupere el miedo siendo que ya lo había extinguido. Entonces, a eso le llaman renovación, por el cambio de contexto. También ha visto que si la persona se enferma de repente, empieza a pensar, debe ser porque no me lavé las manos. Entonces, restaura el miedo. O sea, como que esa memoria de miedo siempre estuvo ahí, simplemente faltaba algo para volver a reactivarla. Y también puede ser que pase simplemente el tiempo y hay algo que se llama recuperación espontánea. Entonces, espontáneamente recuperan el miedo. Y entonces, a partir de esos datos, se empieza a hablar empieza a surgir un modelo que se llama modelo de aprendizaje inhibitorio. Este modelo de aprendizaje inhibitorio postula que la extinción del miedo, o sea, que la memoria original de miedo no se borra, sino que se crea una nueva memoria de seguridad que compite, que inhibe a la original de miedo. Y entonces al inhibirla, la persona ya ahora expresa seguridad, no expresa miedo. Entonces, por ejemplo, en la exposición, en la EPR, el paciente puede aprender que la sociedad no predice ninguna enfermedad mortal, y ese aprendizaje inhibe el que la sociedad predice una enfermedad mortal. ¿Ya? Entonces, voy a revisar un poco más detalle esto mismo que estoy diciendo, pero con un modelo más en base biológica.
Entonces, antes había un modelo que se llama modelo por habituación, en realidad están todavía, son compatibles, pueden estar ambos juntos. Entonces, el modelo de habituación dice que si uno presenta un estímulo y lo presenta repetidas veces, va a haber un proceso de habituación. Entonces, si uno presenta el pomo de la puerta, la persona se sienta ahí, toca el pomo de la puerta, toca el pomo de la puerta, va a tener una respuesta de miedo, pero con el tiempo se va a habituar. Y al final de 40 minutos, probablemente ya no va a tener una respuesta de miedo. Entonces, esta propuesta de habituación es no asociativa, es solamente un estímulo sin otro estímulo, simplemente un estimular. Y esto se basa bastante, tiene respaldo neurobiológico, con un estudio que hizo Eric Kandel, con el cual se ganó el premio Nobel. Él estudió la habituación en la plicia, que es una babosa de mar, son organismos más simples, digamos, en qué sentido, que tienen menos neuronas que nosotros, entonces uno puede disectar las neuronas más fácilmente. Y entonces pasaba que la plicia, perdón, la plicia tiene el sifón, que es esta parte de acá arriba, por donde respiran, que sí que me entiendo bien, y cuando uno toca el sifón, ellas cierran el manto, ¿cierto? Protegiéndose. Entonces, si uno les toca, se protegen. Es como cuando uno es chico y le tocan el abdomen, entonces uno se protege también por las cosquillas. Algo similar les pasa a la plicia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué descubrió Eric Kandel? Que al principio cuando uno toca el sifón, esta neurona, hay una neurona sensorial que libera neurotransmisor, que activa una neurona motora, y esta neurona motora activa el manto y entonces el manto se cierra. ¿Ya? Pero si uno toca muchas veces el sifón, ocurre la habituación. Entonces la habituación empezó a demostrar neuronalmente que las neuronas empiezan a liberar menos neurotransmisor con el tiempo. Entonces, si hay menos neurotransmisor, se activa finalmente, muscularmente hay menos fuerza muscular. Entonces, esta habituación empieza a codificar que al final esto no es peligroso. O sea, si uno se hace cosquillas, después con el tiempo ya uno puede tocarse el abdomen y no tiene las cosquillas. Pero esto es uniestimular. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pero tenemos este otro modelo que está propuesto. Yo hablo de modelo de mensaje inhibitorio, Michelle Kraske es como la más famosa, pero realmente hace tiempo se estaba diciendo de que cuando uno extingue un miedo, hay una memoria original de miedo, pero luego se crea una nueva asociación que es de seguridad que inhibe la otra. Entonces, ya lo decía Boughton, lo decían otras personas, pero Michelle Kraske es la primera en crear un modelo explícito aplicado a la clínica para decir de que esta nueva asociación inhibe la antigua. Entonces, ya no es no asociativo, sino que es asociativo. Ya no es un estimular, son dos. Entonces, ella dice que probablemente está pasando la habitación, pero está pasando algo más complejo que eso, probablemente. Esto sería una explicación no completa. Con esto sería un poco más completo con lo que está pasando. Entonces, claro, en el fondo puede ser suicidad, enfermedad mortal o suicidad, no enfermedad mortal, y esta compite con la otra y la inhibe. Que en el fondo es una memoria de miedo y una memoria de seguridad inhibiendo la memoria de miedo. Y entonces se extingue el miedo, no tiene una respuesta de miedo. Entonces es un mensaje asociativo. Entonces yo quiero contar ahora de que este modelo que está proponiendo Michel Kraske tiene bastante evidencia neurocientífica. Entonces yo les quiero contar a los clínicos y tratar de ser más cercana los modelos neuronales detrás de esto. Entonces, hace poco hay varios autores que están reviviendo este concepto que se llama engrama. Engrama es un concepto que propuso Richard Semon al principio del siglo XX y la propuesta de Richard Semon es que cada memoria tiene un sustrato físico. Cada memoria crea una huella física en el cerebro. Entonces, una engrama se forma mediante el fortalecimiento duradero de las conexiones entre poblaciones de neuronas que se activan durante la experiencia. O sea, cuando la persona, por ejemplo, uno está extinguiendo el miedo y crea una memoria de seguridad, esas neuronas están codificando la seguridad y esas neuronas se van a fortalecer entre sí, creando un engrama de seguridad. Y luego, al fortalecerse, puede perdurar en el tiempo, por ejemplo, al día siguiente o a la semana, y después uno puede volver a reactivar ese engrama neuronal y recuperar la información que es seguridad frente a ese estímulo, el pomo a la puerta. Y entonces les voy a hablar un poco de cómo podrían pasar estos engramas neuronales, cómo físicamente podrían ser. Entonces, por ejemplo, va a haber distintos niveles materiales en los cuales se puede hacer un engrama. Entonces piensen, por ejemplo, vamos a ver en un par de diapositivas la amígdala. Entonces la amígdala probablemente se codifica una memoria de miedo, pero no son todas las neuronas de la amígdala, son algunas. Entonces piensen que esta podría ser la amígdala lateral y algunas neuronas, que van a ser las que están en roja, son las que se van a activar para codificar el miedo.
Y luego puede ser que esas neuronas se fortalezca la conexión entre ellas. ¿Y cómo podría ser? Que salgan nuevas espinas dendríticas, las que están en rojo. Entonces, si hay nuevas espinas dendríticas, se van a conectar con mayor fuerza y guardar y codificar esta memoria de miedo. Y entonces también pueden suceder cambios sinápticos, los cuales se libere más neurotransmisor o se inserten más receptores de membrana. Entonces también, si se libera más neurotransmisor o se ancla más veces a un receptor postsináptico, va a haber un fortalecimiento neuronal. Y para que eso ocurra, tiene que haber también cambios de transcripción en la transcripción del ADN. Porque si tú quieres construir este nuevo puente, esta nueva sinapsis, necesitas poner un endiameaje, tienes que producir proteínas, etcétera. Entonces, vas a necesitar un cambio de transcripción. Y entonces eso puede pasar en la amígdala, pero luego eso mismo podría estar pasando en la prelímbica, en los ratones, que es parte de la corteza prefrontal de los ratones, o el área singular anterior. Entonces, podría estar ocurriendo en cada una de estas tres áreas y luego en la conexión entre estas tres áreas. Entonces, ¿qué proponen actualmente sobre los engramas neuronales? Es que no es solamente un engrama de un área cerebral, sino que es un engrama distribuido entre varias áreas cerebrales. Entonces, la memoria que nosotros entendemos no es en un solo área cerebral, sino que es la activación distribuida entre varias áreas cerebrales para que hablemos de la memoria que nosotros, no sé, en el sentido lenguaje común hablamos, en un engrama global. Entonces voy a repasar un poco, lo mismo que acabo de decir, pero un poco más, digamos, más detenido. Entonces, cuando hay plasticidad neuronal, puede haber cambios presinápticos y cambios postsinápticos. Entonces, les contaba que podría ser que antes había, no sé, había 2 sinapsis, pero luego ahora hay 3 sinapsis. Entonces, las neuronas se conectan más fuertemente. También puede ser que antes la neurona liberaba 3 neurotransmisores y ahora libera 5 neurotransmisores. Esto es metafórico porque probablemente son muchos más. Pero entonces ahí las neuronas se están conectando más fuerte neuronalmente. Y también puede ser que postsinápticamente había un receptor, pero ahora hay 2 receptores. Entonces se van a conectar más fuertemente. Se fortalece la conexión entre estas neuronas. Y entonces piensen que cuando uno está codificando, lo voy a decir en estos términos, una memoria, y en la extinción del miedo, una memoria de miedo y una memoria de seguridad, se está fortaleciendo las neuronas entre estas rojas, simplemente, solamente estas rojas, esta configuración específica de neuronas se está conectando más fuertemente, y esa podría estar codificando la experiencia de extinguir el miedo. Luego, al fortalecerse, se puede consolidar en el tiempo, y luego en el futuro puedo, frente al mismo estímulo, reactivar ese engrama y recuperar la información de seguridad. Y entonces yo aprendí algo, ¿cierto? Cambié. Entonces, ahora voy a ir a algo más concreto. Esto, digamos, en términos generales y abstractos, pero si, ¿qué se ha encontrado en la evidencia? La evidencia es que probablemente, seguramente, cuando uno aprende un miedo y extingue un miedo, la amígdala cerebral está involucrada, esa que está en rojo, está en ambos hemisferios. Entonces, se ha visto que sí tiene un rol la amígdala cerebral en el mensaje del miedo y la extinción. De hecho, bueno, se ha hecho, bueno, antes de eso, la amígdala es una estructura que tiene un rol evolutivo. ¿Ya? Entonces, si la persona no tiene miedo y no evita un peligro, digamos, ese organismo muere y no deja descendencia. Entonces, es una estructura que está conservada evolutivamente y realmente no tiene muchos cambios. O sea, siempre hay una parte de paso lateral y otra amígdala central. Entonces, se mantiene en el tiempo. Entonces, lo tenemos nosotros, humanos, pero también en reptiles, mamíferos, los roedores, etcétera. Entonces, es una estructura en la cual uno, ¿por qué digo esto? Porque los estudios que voy a nombrar ahora están hechos en modelos animales, pero seguramente se puede trasladar información porque es una estructura que no ha cambiado mucho y que sigue haciendo lo mismo antes y ahora. Entonces, se han hecho estudios en roedores. Ah, bueno, antes de eso también es importante, probablemente cuando ustedes ven a alguien que tiene TOC y se ensucia las manos, se le aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Se dilatan las pupilas. Entonces, ¿qué pasa? Que la amígdala está conectada con el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, con la parte simpática. Entonces puede activar el sistema nervioso simpático y aumentar la frecuencia de respiración, dilatar las pupilas para ver bien al enemigo, aumentar la frecuencia cardíaca, inhibir la digestión. Entonces son cosas que ustedes probablemente ven cuando uno expone a alguien. Entonces, la amígdala tiene esa conexión directa. Una vez que se activa la amígdala central, se va a activar el sistema nervioso simpático. Entonces, se han hecho modelos de roedores con esto para estudiar lo mismo, la adquisición del miedo y luego la extinción del miedo. Entonces, uno puede poner al ratón en una caja, se da un choque eléctrico, y entonces el ratón empieza. Aquí ya no hay tono, no hay un sonido, sino que el ratón empieza a asociar el miedo con la caja. Entonces, el estímulo condicionado es la caja, es un estímulo contextual. Entonces, al principio uno pone un choque eléctrico y el ratón empieza a tenerle miedo a la caja. Entonces, al día siguiente, cuando uno pone al ratón en la caja, empieza a congelarse.
solo por estar en la caja. Pues si uno lo deja 5 minutos, 10 minutos, uno ve que el ratón empieza a congelarse cada vez menos. Entonces el ratón naturalmente extingue el miedo. Y al día siguiente uno puede ver si extinguió el miedo y claro, se congela se congela menos. Entonces esa información que guardó el día anterior se mantiene al día siguiente. Entonces se ha visto que si uno lesiona la amígdala cuando está aprendiendo el miedo, hay déficit en cómo el ratón aprende el miedo. Entonces la amígdala está cumpliendo una función, está formando algún engrama de miedo dentro de la amígdala y si uno la lesiona ya no forma el engrama de miedo. También se ha visto que si uno inhibe la amígdala en el segundo día, cuando extingue el miedo, si uno inhibe con antagonistas de NMDA, NMDA es importante para plasticidad neuronal. Entonces, si uno inhibe el NMDA, no puede formar la memoria de seguridad. Entonces, también tiene problemas con la extinción del miedo. Entonces, se ha visto que ya se sabía hace tiempo de que la amígdala tiene algo que ver con aprender un miedo y luego extinguirla. Y si uno la lesiona, dificulta eso. Entonces, ahora les quiero traer como algo más nuevo, ya que es un paper que estuve leyendo hace poco. Este es del 2020. Es un autor que se llama Susumu Tonegawa, y él encontró, está evidenciando engramas de seguridad y engramas de miedo en la amígdala, en modelos animales. Entonces, bueno, él es Susumu Tonegawa, y bueno, puse esto para recordar que memoria de seguridad, memoria de miedo, lo hablamos recién en el caso del TOC en un humano, ¿cierto? Suicidad en no enfermedad mortal, suicidad de enfermedad mortal, que en fondo es una memoria de seguridad o de miedo. Entonces, él ha evidenciado que dentro de la amígdala, ¿cierto? Los humanos tienen, los ratones también, y dentro de la amígdala, los ratones tienen, pueden dividirse la amígdala en una parte anterior, por eso es A, VLA, anterior, amígdala basolateral, y P, VLA, posterior, amígdala basolateral. Entonces, la parte anterior vienen de un origen genético distinto, que es el RSPO. En cambio, la parte posterior viene de un origen genético distinto, que es PPP1RV positivo. Entonces, él se dio cuenta que cuando se forma un engrama de seguridad, se forma en esta amígdala anterior, que está en rojo. Pero cuando se forma un engrama de seguridad, ¿ya? No de miedo, de seguridad, se forma en la parte posterior de la amígdala. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo lo ha estado estudiando? Lo ha estado estudiando con algo que se llama optogenética, que es súper interesante en modelos animales. Uno puede activar neuronas específicas con luz azul. Entonces, uno puede expresar algunos canales que son sensibles a la luz. ¿Ya? Entonces, el animal está despierto y uno hace que estas neuronas expresen un canal sensible a la luz y se activen solo estas neuronas. ¿Ya? Y entonces el ratón, si codificó un engrama de seguridad y uno le reactiva el engrama de seguridad, va a recuperar esa información cuando uno quiera, mientras el ratón se está moviendo. Entonces ocupó esta optogenética y bueno, yo sé que va a ser un poco complicado, pero lo que hace es lo mismo que vimos antes, aprenden el miedo, luego lo extinguen y ven si se mantiene el tercer día, hasta ahí todo bien, y en el tercer día, cuando recuperan la información de la extinción del miedo, etiquetan las neuronas que se activaron cuando recuperan el miedo. Entonces, imagínense que cada bolita es una neurona y las que son en verde son las que se activaron en la amígdala posterior para el engrama de seguridad. Entonces la etiquetan. Luego lo que hacen es poner al ratón en la caja y le dan un choque eléctrico de nuevo. Entonces el ratón empieza a tener miedo de nuevo. Entonces al día siguiente lo ponen en la caja para que extinga el miedo, porque lo había recuperado, ¿cierto? Recuperó el miedo. O sea, seguramente aquí el engrama de miedo se volvió a activar, porque no se borra. Entonces en el día 6 lo que hacen es que tienen dos grupos. Un grupo que tiene la optogenética, que es el azul, y el grupo normal. Entonces el grupo normal va a extinguir el miedo, ¿cierto? Que el verde. Ah, chuta. Ya, el verde es el grupo normal que va a extinguir el miedo finalmente, pero si uno activa el engrama de seguridad, va a recuperar la información rápidamente de seguridad. Entonces el grupo azul, al tiro, los ratones dejan de tener miedo. Entonces, ¿qué está pasando? Que parece que es verdad, que hay un engrama neuronal que está codificando información y que perdura en el tiempo. Y lo otro que ha hecho, que también va en consonancia con el modelo de aprendizaje inhibitorio, es que el modelo de aprendizaje inhibitorio habla de que hay que buscar la violación de expectativa. Entre la persona crea que el resultado va a ser poco probable, más violación de expectativa va a haber. Y esa violación de expectativa, la diferencia entre lo que yo espero y lo real, va a activar las neuronas dopaminérgicas, que se encargan de codificar un error de predicción. Entonces, pasa que el ratón cuando está extinguiendo el miedo, o sea, pone al ratón en la caja, pone el sonido y no viene choque eléctrico, el ratón se sorprende de que no venga choque eléctrico. Eso es novedoso, entonces libera dopamina. Entonces el ratón se está congelando y de repente se deja congelar y dice, parece que esto es seguro. Y entonces ha visto que las neuronas dopaminérgicas liberan en la parte del engrama de seguridad de la amígdala. Y entonces si uno potencia con optogenética la dopamina que cae en el engrama de seguridad, se fortalece de manera más duradera el engrama de seguridad. Entonces, al parecer,
está ocurriendo algo que yo leí en otros estudios, que la doble coincidencia, cuando una neurona se activa con glutamato y además le cae dopamina, hay una doble coincidencia y eso fomenta la plasticidad neuronal. Entonces, también esto tiene sentido de que se ha visto de que cuando uno extingue el miedo, se hace extinción del miedo y uno le da L-Dopa al ratón o a un humano, esa extinción del miedo perdura, se consolida mejor en el tiempo. Entonces esa L-Dopa, ¿qué es lo que hace? Es que la persona sintetiza más dopamina, se libera dopamina, seguramente en esta doble coincidencia en los engramas de seguridad y se fortalece mejor la memoria de miedo. Y luego también se ha visto de que eso, en la amígdala está la codificación, pero también por otro lado está la consolidación y recuperación de la memoria. Entonces, se ha visto que si uno lesiona esta infralímbica, el ratón al día siguiente no recuerda lo que extinguió el día anterior. Entonces, tiene que volver a extinguirlo. Entonces, la infralímbica lo que hace es ayuda a recuperar la información que consolidaste el día anterior. Entonces, no es que la amígdala no esté funcionando, simplemente que también necesitamos que en la corteza prefrontal esa parte te recuerde que tú ya habías extinguido ese miedo, que ahora es seguro. Entonces, ¿qué pasa con la infralímbica? Y esto se sabe hace tiempo, de hecho Michelle Kraske lo menciona, en la evidencia dice, esto pasa. Ella menciona, dice, el modelo de mensaje inhibitorio es literalmente inhibitorio, no es abstractamente, no es conceptualmente inhibitorio, sino que las neuronas inhiben al miedo. Entonces la infralímbica activa neuronas de la amígdala, esas neuronas activan estas neuronas que son las ITC, que son neuronas intercaladas, son neuronas GABAérgicas. Entonces la siguiente apagan a la siguiente neurona. Entonces apagan la amígdala central y apagan el miedo. Entonces, de la prefrontal hay una conexión lejos, ¿cierto? Bien lejana para apagar la amígdala central. Entonces, esta libera GABA, se abren canales de GABA, se entra cloruro a la neurona y entonces la neurona ya no se puede depolarizar, entonces la persona ya no puede expresar miedo, ¿cierto? Entonces la amígdala central ya no activa el sistema simpático y entonces no se aumenta la frecuencia cardíaca, no, todo lo que nombramos antes. Entonces, se ha visto que probablemente también hay engramas neuronales en la corteza prefrontal. Entonces, eso se ha visto en modelos animales, pero también se ha visto que estudios han hecho la información translacional a humanos. Entonces, el equivalente a la infralímbica es la corteza ventromedial, prefrontal ventromedial. Y entonces, y se ha visto, han encontrado datos de que es verdad, o sea, cuando la persona está extinguiendo el miedo, es proporcional a cuánto se activa el ventromedial. Eh, entonces, el ventromedial es esencial para consolidar y recuperar la información al día siguiente o a la semana siguiente. Y bueno, me queda poco tiempo, pero también se ha visto que el estrés crónico impide la extinción del miedo. O sea, la deteriora. Entonces, en ratones se hacen modelos de estrés crónico, o sea, una semana estresado, y luego hacen que aprendan el miedo y luego lo extingan, y los estresados se congelan más. Entonces, ¿cuál puede ser la razón? Ahora los modelos neuronales, yo encuentro que tienen esta como aporte en el que hacen sentido los datos, que en la corteza infralímbica, en los ratones, que es el ventromediano humano, las neuronas se retraen, ¿cierto? Entonces hay una retracción dendrítica y disminución de la complejidad del árbol neuronal. Entonces, imagínense que ahora la ventromedial no puede inhibir la amígdala, le cuesta un poco más, y en cambio la amígdala, las neuronas tienen una hipertrofia. Entonces, están más, digamos, más propensas a generar nuevos miedos, miedos, memorias de miedo. Entonces, finalmente, el modelo de mensaje inhibitorio cuenta con un respaldo neurobiológico. Piensen que cuando la persona está extinguiendo el miedo en la APR, está ocurriendo todo esto neuronalmente, físicamente. Y que esta mayor comprensión podría aportar, ¿cierto?, al tratamiento. Por ejemplo, pensemos en el EDOPA que les mencioné o el estrés, ¿cierto? Quizás a algunas personas les cuesta más extinguir el miedo y podemos pensar, a lo mejor está estresada. O podemos mejorarlo con L-Dopa o contracondicionamiento al final de la extinción. Y yo pienso personalmente que tener una explicación material y mecanicista de este proceso tiene un valor en sí mismo. O sea, podría no tener ningún aporte en la terapia y ya tiene un valor en sí mismo saber qué está pasando en tu cuerpo cuando tú estás cambiando, cuando estás extinguiendo un miedo. Y quiero recalcar que probablemente la engrama de seguridad no solo ocurre en la amígdala, sino que seguramente es algo distribuido en todo el cerebro. Y sé que la Tania Borda me va a preguntar algo de esto, así que, bueno, finalmente, eh, eso. ¿Vos? Bueno, muchas gracias, Vicente. Damos paso a las preguntas. ¿Ah, pregunta el tiro? Ya. No sé, Ya, al ok. tiro, después. Ah, ya, ok. Hacia el lado, avanza.
Y cuando apretas aquí tienes conecta la carrera. Comenzamos.